Bueno, continuamos esta noche, os lo adelantaba hace un ratito, vamos a hablar de empleo, vamos a hablar de la evolución del paro en los últimos meses, vamos a hablar también de campañas concretas, lo vamos a hacer con el secretario general de Comisiones Obreras en nuestra provincia, con Ángel Citores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar en Canal 54, Ángel. A vosotros por invitarme. Para hablar un poquito de toda esta situación, vamos a hablar también de esta campaña que estáis desarrollando durante estos días, pero inevitable hablar de paro, inevitable hablar de cifras de desempleo, bueno, pues que cada vez que comienza un nuevo mes estamos siempre pendientes a esos datos que publica el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, después de lo que ocurría en septiembre, con unas cifras que sorprendían, y también en agosto, porque parecía que se rompía la tendencia. Yo no sé, Ángel, si hemos vuelto a la senda de lo esperado. Bueno, mira, yo en principio, cuando voy a hablar de empleo, y en este caso de desempleo, no quiero hablar detrás de las cifras, porque al final las cifras lo que enmascaran son problemas de las personas. Y quien sufre el desempleo son las personas. Y por lo tanto, no es que hablemos de que en Burgos tenemos 19.000 parados, que se ha reducido en 100 y pico parados en septiembre. No, vamos a hablar de los problemas que tienen esos hombres y mujeres que están detrás de esas cifras de desempleo, donde cada vez la cobertura es menor, donde cada vez la contratación es más precaria, donde cada vez es más difícil encontrar un trabajo con calidad. Y cuando hablamos de calidad estamos hablando con un salario de convenio, salario de 1.000 euros, y estamos hablando de una jornada de la jornada máxima anual, de las 40 horas semanales, de las 1.824 horas. Cuando hablamos de eso y de la dificultad para encontrar eso, nos podemos dar cuenta de la problemática que seguimos teniendo con el desempleo. Porque si no, las cifras siempre nos engañan. Podemos decir, se ha generado empleo, pero ¿qué clase de empleo se ha generado? Contrataciones a tiempo parcial, empleo muy precario, y al final de todo esto, y luego pues nos lanzaremos con la campaña, cada vez hay gente más pobre, incluso trabajando, seguimos siendo trabajadores pobres. Lleváis desde Comisiones advirtiendo precisamente este hecho mucho tiempo. Cuando comienzan las previsiones o cuando se comienza un año para hablar sobre todo de qué previsiones se manejan o cuáles serían esos deseos, yo no sé si estáis dentro de la estadística, si pensáis que os habéis equivocado mucho respecto a esas previsiones, porque al final ese contrato en precario, esa situación de todas esas personas que también no se encuentran dentro de estas cifras, pero que pasan una situación muy complicada y que se encuentran en situación de desempleo, muchos de ellos también sin ningún tipo de subsidio, si pensáis que la evolución ha sido la esperada, o se ha agravado o se ha mejorado. Vamos a ver, la evolución ha sido que la esperada no se ha agravado especialmente, tampoco se ha mejorado especialmente. Es lo esperado, sabíamos que esto iba a pasar, por eso lo estábamos denunciando, por eso decíamos que era necesario hacer unos presupuestos más solidarios y que era necesario acordarse de las personas. Nosotros siempre hemos visto que tras esta situación lo que había pues era lo que te decía al principio, había personas. Y es curioso de que en este país, si nos damos cuenta, hay veces que pensamos que se está reduciendo el empleo, pero a su vez podemos ver que lo que se está reduciendo también es la tasa de actividad. Por lo tanto, estamos viendo que una parte importante de nuestra riqueza, que son los jóvenes, están saliendo de este país para buscar trabajo. Y les tenemos que empezar a poder ofrecer empleo de calidad en este país. Al principio del año empezamos con una campaña sobre los salarios. Decíamos que era necesario subir los salarios, pero por dos cosas importantes. Una, para activar el consumo y por lo tanto generar empleo. Y dos, activar las cotizaciones a la seguridad social, porque los pobres de hoy serán pobres del futuro. Los desempleados de hoy que no cotizan o están cotizando a mínimos, cuando lleguen a una pensión de jubilación serán exactamente lo mismo. Entonces tenemos un problema serio si no somos capaces de darle una respuesta lo antes posible. Y aquí no hay que hablar de grandes cifras macroeconómicas, de no sé, que eso puede ir divino, que podemos estar creciendo a un ritmo maravilloso, pero lo que es cierto es que el IPC ha subido, el interanual está en el 1,80, las pensiones han subido el 0,25. Si los pensionistas no consumen, si los trabajadores no consumen, entraremos en una recesión sin tener un tiempo importante.
Precisamente, y al hilo de lo que mencionas en relación a la pobreza, se acuña, yo no sé si de forma frívola o fácil, ese término de pobreza hereditaria, del que tanto estamos escuchando hablar en los últimos tiempos, sobre todo a la hora de hacer referencia a esas nuevas generaciones. ¿Debe preocuparnos ese término en una ciudad y en una provincia como la nuestra? Claro, por supuesto que sí. Mira, y dentro de las provincias, Burgos y Valladolid tenemos una posición mejor que el resto. Nosotros tenemos dos potenciales industriales importantes, unos polígonos industriales y una actividad industrial importante, y eso nos da cierto margen. Pero también es cierto que necesitamos crecer en esa industria, necesitamos más puestos de trabajo y necesitamos que vengan más industrias a esta provincia para seguir creciendo. Y referente a lo que decías, pues claro que es importante, porque si no somos capaces de cotizar a lo largo de nuestra vida, cuando lleguemos a nuestra jubilación, nuestras cotizaciones serán mínimas y por lo tanto nuestras pensiones en ese momento lo serán. Si es que somos capaces de, después de la última reforma, de tener los años suficientes cotizados. Que claro, también todo eso es lo que se ha puesto encima del papel. Al reducir los coeficientes de cotización, lo que estamos haciendo es empeorar la calidad de las pensiones. Al reducir los salarios, también lo estamos haciendo. Y eso es lo que nos ha dejado la crisis. Nos ha dejado una reforma laboral muy fuerte, que afecta a los desempleados porque les bajó sus prestaciones, y afecta también al resto de la población porque ha habido una reducción importante de los salarios. ¿Cómo hay que interpretar otras cifras que también arrojan esos datos mensuales que vamos conociendo y que en este caso además se mantienen también prácticamente invariables? Son las que se refieren a hombres y mujeres en situación de desempleo en nuestra provincia, porque creo que según la última aportación eran unos 4.000 hombres menos que mujeres en esta situación. Mira, te voy a dar los datos exactos. Los hombres son 7.610 y las mujeres 11.673. ¿Lo tienen más complicado las mujeres por el hecho de ser mujeres? Sí. No es cierto que la igualdad exista. Seguimos avanzando, hemos mejorado mucho, pero ahí está, todavía está. Y se ven los datos. ¿Y en qué se falla, Ángel? Porque al final estamos ya acostumbrados a ver que se lanzan campañas, a ver que se trata de intensificar en determinados aspectos. ¿Por qué no acaba de calar? Pues no lo sé, porque la verdad es que es complicado, porque sí que es cierto que estamos, todos los actores que estamos en este tema, hacemos campañas, trasladamos el mensaje, pero al final los datos son ahí, de que el desempleo de las mujeres es casi el doble que el de los hombres. Y algo hay, no puede ser una cosa. Debemos seguir intentando fomentar esas contrataciones. Y yo nunca he sido partidario de que se bonifiquen, pero si hubiese que hacerlo, igual hay que hacerlo. Al final es una situación, ¿no?, que, como decimos, se mantiene. ¿Cómo han influido dentro de todas estas cifras los acuerdos alcanzados en el marco del diálogo social? Nuestra ciudad era pionera en este sentido a nivel regional. Se ha trabajado, en este año además se ha vuelto a intensificar ese esfuerzo con el objetivo de dar salida a más contrataciones. ¿Cómo influye al final ese tipo de acuerdos en la mejora de la situación o sobre todo en el respiro que se puede dar a aquellos trabajadores que encuentran un empleo aunque sea de carácter temporal? Bueno, pues mira, ahora mismo lo del diálogo social, hay dos sitios donde ha avanzado de una forma importante en los ayuntamientos, ¿no?, que es Ayuntamiento de Burgos y Ayuntamiento de Valladolid. Cada uno de un signo político. Con lo cual, a veces igual no tiene que ver mucho lo del signo político, sino tiene que ver un poco lo de cómo cada ayuntamiento percibe sus necesidades y las de su población y lo sensible que pueda ser. En total, en Castilla y León, creo que han sido unos 7.700 contratos los que se han hecho dentro del marco del diálogo social. En el Ayuntamiento de Burgos se hizo una aportación económica importante para ampliar esos contratos a más. Ahora mismo estamos negociando ya otro aspecto del diálogo social en el Ayuntamiento de Burgos, que yo creo que lo firmaremos sin tardar mucho, porque va bastante avanzado, yo creo que a eso, con el objetivo de intentar generar empleo. Ya sabemos que esto no puede tener una calidad del empleo, pero sí que es cierto que se están contratando a jornada completa, porque esto se empezó con medias jornadas. Es uno de los avances, ¿no?, Hoy de las mejoras que se claro, consiguieron. hoy ya son jornadas completas y de momento durante 6 meses.
En el diálogo regional, que luego lo trasladaremos al provincial, si podemos, y al local, la petición que estamos poniendo que los sindicatos encima de la mesa es que con aquellos trabajadores de más de 55 años que se han quedado fuera del mercado del trabajo y que tienen muy difícil empezar a trabajar o volver a trabajar, que a esos trabajadores se les haga a jornada completa durante un año para que tengan acceso otra vez al desempleo y por lo tanto coticen al menos esas 16 mensualidades para que sus carreras profesionales tampoco se partan. Eso sería un avance importante. Si eso se avanza en el diálogo regional, lo trasladaremos al diálogo local. Ese debe ser, entiendo, uno de los objetivos de ese diálogo. ¿Hacia dónde tendría que avanzar también? Decíamos que Burgos y Valladolid habían sido pioneros en esos avances. ¿Cuál debería ser el siguiente paso? Porque estamos en un momento en el que ya hay que hablar de presupuestos del año 2018, hay que focalizar esfuerzos. ¿Dónde deben incidir precisamente esos esfuerzos? Pues mira, yo creo que deben ir en el reparto de la riqueza. La Administración no deja de recaudar y recauda en función de cómo va la economía real. Si es cierto que la economía real mejora, debe haber un reparto de la riqueza. Y ese reparto no puede ser de otra forma que no sea a través del empleo. ¿Cómo? Fomentando las contrataciones y facilitando las contrataciones. Pero también facilitando cuestiones como la campaña esta, algo más que una campaña, lo del 8º centenario de la Catedral de Burgos, creo que va a ser un hito importante y por lo tanto tenemos que ir preparando trabajadores para ese momento, que no va a ser solamente unos meses o un año. Se habla incluso de varios años, ¿no? Se habla de varios años, por lo tanto tenemos que fomentar la empleabilidad y las necesidades para que nuestros convecinos adquieran esas habilidades para que puedan adquirir un empleo en ese momento. Aprovechar los recursos para dar, ¿no?, una solución a través de ellos. Exactamente. Y ese acto conmemorativo puede ser ese evento puede ser un ejemplo. Nos parece muy bien. De forma paralela a todo este trabajo, el Ayuntamiento, y en este caso a instancias del PSOE, habla de la creación de un servicio municipal de empleo, aunque no es una competencia propiamente dicha de un ayuntamiento. Es bueno que una capital como la de Burgos tenga también esa prestación a la hora de atender sobre todo las necesidades que puedan surgir. Hablan a lo mejor en un primer momento de la gente joven, de aquellos chavales que se han visto obligados a emigrar durante este tiempo, o aquellos que no saben muy bien cómo afrontar su futuro. Es necesario un servicio de empleo municipal. Mira, las políticas de empleo no es que sean propias, pero hay competencias impropias que los ayuntamientos están obligados a darlas. Y en este momento, cualquier orientación que se pueda prestar desde un ayuntamiento hacia el empleo, hacia intentar que esa fuente de conocimiento que son nuestros jóvenes no se vayan o los que se han ido vuelvan, eso nos va a crear una riqueza futuro a todos. Y hay que buscar las formas para asentárselo. Y si eso tiene que ser a través de fondos municipales, perfecto. Yo no creo que haya ya ningún inconveniente. Y ese servicio de empleo va a contar con nuestra colaboración. No hay un problema. ¿Debe extrapolarse esto a otras administraciones? El ejemplo de la Diputación de Burgos, teniendo en cuenta las características de nuestra provincia. Es diferente. Es diferente. Yo creo que los servicios de empleo en la provincia, en Aranda y Miranda, serían más parecidos a Burgos. Incluso en Villarcayo y Medina serían más parecidos. El resto necesita otro tipo de... Ahí entramos en otro problema, como es el de fijar la población al territorio. Lo de que nuestros pueblos no pierdan la población e intentemos ganar población. ¿Cómo? Pues yo creo que ahí lo que hay que hacer es buscar una fuente de riqueza, que no lo sé si es el turismo, si es la industria, porque aquí debates hay muchos, dados abiertos, la agricultura, la ganadería. Y además el papel aguanta todo. El papel aguanta todo, pero la verdad es que después de muchos años de debate estamos en el principio. Hemos avanzado más bien poco, nuestros pueblos se despueblan, perdemos esa riqueza que tenemos en Castilla, que son nuestros campos, y tendremos que buscar la fórmula de cómo logramos asentar población ahí. ¿Cómo? Entre todos. Y yo creo que esa es la labor de las diputaciones. Las diputaciones que tanta caña se las ha dado, creo que tienen que existir.
Y creo que tienen, en Castilla y León, tienen esa función, que es la de fijar población y hacer que los servicios lleguen a los ciudadanos pues, del mundo rural. Ya que nos hemos trasladado a ese medio rural... No, ya veo, ya que estamos haciendo un recorrido Y que total. te estamos haciendo un recorrido por conocer también la opinión del secretario provincial de Comisiones Obreras, y ahora que estamos hablando tanto del futuro de una zona como la de toda la zona de influencia de la central nuclear de Santa María de Garoña, ya ha habido varios municipios que han dicho, oye, queremos que se nos escuche, que se escuche a los agentes sociales. ¿Se ve con preocupación desde el sindicato ese futuro incierto a priori? Pues hombre, se ve con preocupación, porque nosotros desde el principio dijimos es necesario un plan de reindustrialización. Comisiones lleva muchos años, hay que ser claros, diciendo que queríamos que se cerrase Garoña. No nos daba la suficiente confianza, pero también decíamos, en esta comarca hay que reindustrializarla, hay que generar un plan que genere riqueza. Ese plan lo inicia el gobierno de Zapatero, lo paraliza el gobierno del señor Rajoy, y ahora estamos en el punto cero. Ahora ya ni hay central nuclear, ni hay plan. Lo que pedimos es que se retome esa situación de ese plan, se genere riqueza. Hay que contar que hay una población, allí hay una población importante, hay núcleos importantes, Medina, Villarcayo, Bifrías, o sea, hay un potencial importante ahí y hay que hacerlo. Y además que quieren que se les escuche, ¿no? Que quieren también dar su opinión respecto lógico. No se trata de poner un parador por poner un parador, claro, sino de poder hablar, ¿no? Y exactamente. Además es que yo creo que en esto de las políticas rurales nos hemos equivocado todos. Durante mucho tiempo hemos hecho políticas sin contar con los pueblos. Y ahora creo que hay que contar con ellos, hay que escucharles. Pues claro que sí, hay que escuchar a la gente de los pueblos, que ellos saben de dónde puede salir esa riqueza o qué son lo que pueden aprovechar, y además ellos conocen perfectamente lo que son sus entornos y cómo aprovecharles. Ángel, volvemos un poquito al principio, porque comenzábamos hablando de esa situación de pobreza y de esa situación de precariedad, pues al final de muchos trabajadores, ¿no? Que no logran salir de esa situación, y precisamente desde Comisiones estáis desarrollando durante estos días también una campaña con motivo de ese Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este martes 17 se conmemoraba ese día, pero lo cierto es que vosotros durante toda esta semana de alguna forma vais a estar presentes, ¿no? Con esta campaña allá donde es necesario. Bueno, sí, vamos a proponer y vamos a seguir proponiendo cosas para eso, porque nos hemos encontrado que las personas en riesgo de pobreza en Castilla y León son el 18,73%. Eso quiere decir que esos son trabajadores. Es un dato bestial, pero es que en España es el 21%, son 10 millones de españoles los que están en riesgo de pobreza. Los que con su salario son 8.000 y pico euros. O sea, menos de 8.000 y pico euros, con lo cual, pues eso, la gente no llega a cubrir sus gastos básicos. ¿Y qué es lo que planteamos? Bueno, pues planteamos en principio, pues ya sabes, estuvimos recogiendo firmas, recogimos 700.000 firmas para el tema de la ILT, para que haya un salario garantizado que no deje a nadie en la estacada. Aquí nos podemos encontrar con gente que durante un tiempo ha tenido empleo, ha perdido el empleo, ha acabado la prestación, no encuentra empleo, la calidad del empleo que tienes es muy mala y no le llega ni para comer, ni para llevar a los niños al colegio, ni para tener lo que llamamos el arrope, el tema de la calefacción, joder, que es que imagínate, una ciudad como esta, que es una ciudad fría, que no pueda tener un servicio básico como pueda ser el encendido de un radiador, pues para tener una temperatura normal en casa. Entonces, estas cosas hay que ponerlas una solución. Si queremos ser un país avanzado, se tiene que notar en todos. Y lo que yo te decía antes, es importante el reparto de la riqueza. Y el reparto de la riqueza se hace de muchas maneras. Se hace a través del empleo, pero también ayudando a nuestros vecinos cuando tienen un problema, o a nosotros mismos cuando hay un problema. Además, yo creo que haciendo visible también ese problema, ¿no? Porque muchas veces pensamos que es algo que no nos va a tocar de cerca, que no lo tenemos a la vuelta de la esquina, cuando incluso puede estar en la puerta de al lado, ¿no? En cualquier lado, lo podemos ver en cualquier lado. O sea, no, estas de las cosas que además, por desgracia y por ser como somos, pues no lo hacemos público, lo vivimos en soledad de casa, nadie se entera. Y claro, el que nadie se entera, pues es eso, que en vez de tener la calefacción encendida, pues cerramos el radiador, o que en vez de eso, pues nos ponemos 2 jerseys. Y en vez de comer no sé qué, pues...
la propuesta o la iniciativa traslada al Gobierno central esa reivindicación avalada además por esas 700.000 firmas, algo más. ¿Cuál debe ser el papel de la Junta de Castilla y León también en ese área competencial, Ángel? Bueno, yo creo que la Junta de Castilla y León ahí está avanzando en el tema del diálogo social, pero lo que te decía antes, ahí tenemos aspectos como los trabajadores de más de 55 años que no podemos dejar tirados. Tenemos que seguir avanzando en todo el tema del traslado de las ayudas de emergencia para que la prestación llegue lo antes posible. Tenemos que seguir atendiendo también todo el problema de cuando hay falta de alimentos, que llegue lo antes posible. Ya sabemos que están garantizados en 24 horas, pero estas situaciones a veces son más complicadas. Hemos sido y somos, yo creo, que una comunidad pionera en muchos aspectos, también en estos del ámbito social, a la hora de poner en marcha rentas garantizadas o a la hora de desarrollar o impulsar determinadas políticas, pero entiendo que no debemos conformarnos y hay que ir más allá, ¿no? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Vamos a ver, en esto no nos tenemos que conformar nunca. En esto, mientras haya una persona que pase problemas, no tenemos por qué estar pues conformes. Siempre vamos a tener que eso y siempre vamos a intentar que mejorar, pero siempre vamos a intentar que esta gente seamos capaces de solucionarles el problema. Las ayudas están bien, pero hay que llegar al objetivo final, y el objetivo final es solucionar los problemas. Y los problemas se van a solucionar cuando bajemos la tasa de pobreza en Castilla y León y cuando aumentemos la tasa de empleo y de un empleo de calidad. Vamos a estar muy pendientes de todas estas cuestiones, Ángel. Te voy a emplazar a que nos veamos dentro de unas semanas, cuando esté finalizando el año, para que podamos hacer un balance general, a ver si han mejorado o no esas cifras, esos datos, esas personas al final que se esconden detrás. Y en cualquier caso, gracias por estar esta noche con nosotros. Muy bien. Nosotros a vosotros.